El tema de hoy es los bautismos. Normalmente el cristiano común cree que es un solo bautismo. Y vamos a ver a la luz de la Biblia que para salvarse pues se necesita más uno, el arrepentimiento del agua. Dice, no lo pongan en Marcos 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es muy simple, creer en Jesucristo. A veces cuando se está muriendo la persona pide perdón por sus pecados y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el ladrón de la cruz es un ejemplo muy claro de perdón de pecados. Pero hay un detalle, el perdón de pecados es una cosa y ser librados del pecado es otra. Entonces hay que entender la justicia de Dios. Tiene que ver con la importancia de conocer las leyes. El Señor tiene leyes establecidas que el hombre desconoce por falta de entrar a conocer las leyes que Él tiene, y por eso las rompe, y después viene la aplicación. El desconocimiento no nos exime de que se nos aplique la ley, el Señor. Por eso le decía yo hace un momento a un hermano que a Esteban lo apedrearon, lo mataron. Pero dices, Padre, perdónalos por ese pecado. Por supuesto que Él lo está haciendo para que se lo perdonen. Pero por oficio se sigue el delito. Dice el Señor que en Juan, que la palabra que Él ha hablado nos va a juzgar en el día postrero para las personas que no creen en la palabra del Señor. Creen en el Señor, tienen una garantía de salvarse siempre y cuando sean fieles hasta la muerte. Ese es el requisito para ir a un paraíso, un tiempo indefinido que solamente el Señor sabe, que Dios sabe, pero no tienen vida eterna. Esa es parte de las leyes que desconoce el cristiano. Nos dicen, creen en el Señor Jesucristo y eres hijo de Dios y tienes vida eterna. Bueno, vamos a ver que el camino al reino es muy diferente al camino de salvación que todo el mundo cree, que anda en tinieblas, dice la palabra, que el que anda en tinieblas no sabe dónde va, cree que va al reino de Dios, pero va a un paraíso del segundo cielo, cree que es hijo de Dios y no es hijo de Dios. Ya hemos visto esto a la luz de la palabra, y posiblemente antes de que nos salgamos de las radios vamos a repetir algunas cosas importantes, porque no tenemos ya mucho tiempo. Vamos a empezar el tema, el 1.26 de Génesis. Dice que hagamos al hombre, hagamos, para empezar, es plural, hagamos. Ahí dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestras semejanzas. Ahí nada más, a imagen y semejanza. Nosotros somos como estos seres divinos. Así son, el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son ángeles todopoderosos, que tienen una naturaleza dentro de ellos, que tienen 7 espíritus. Todos y cada uno de los ángeles tienen 7 espíritus, el Padre tiene 7 espíritus, el Hijo tiene 7 espíritus. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia, un ejemplo rápido. El asunto es que ellos tienen 7 espíritus que son todopoderosos, cada uno de ellos en su área, y nosotros tenemos 7 inteligencias. Somos trinos, tenemos un espíritu en los huesos, un espíritu en la sangre y un cuerpo que envuelve esos 2 espíritus. Tenemos el alma, que es el espíritu almático que anda en la sangre, que es nuestro espíritu humano, en donde razonamos, y no tenemos nada que ver con lo espiritual en nuestra alma, nada más la inteligencia que nos puede llevar a lo espiritual. Nos puso varias cosas, un ADN vencedor, para que seamos vencedores. Lo descubren hace 22 años, lo descubrieron los científicos, que estamos hechos para ser vencedores. Tenemos que ser vencedores de un propósito en el cual fuimos creados, pero mucha gente no quiere y no cree y no quiere esforzarse para encontrar la bendición de ser a semejanza de Dios. Imagen, somos igualitos a ellos. Lo dice la Biblia,
Yo todo lo que predico, lo predico con la Biblia, no lo digo por decir. Imagen y semejanza. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Dios es una institución militar de 3 partes. Ancianos en el primer grupo, en donde está el anciano de ancianos, el padre de padres. El segundo trono están los ángeles todopoderosos, donde el Señor estuvo. Ahora el Señor está en el segundo de los primeros tronos. Se le hizo la propuesta de venir acá y dice, me conviene padecer mucho por la propuesta que le hicieron antes de que el hombre fuese creado. Entonces, el hombre fue creado para ser inmortal, pero necesita entender el camino espiritualmente. Mientras no se meta a tener conocimiento espiritual, no alcanza a entender las cosas espirituales y las rechaza. En 1 Tesalonicenses 5:23 vamos a ir viendo con claridad que la Biblia dice de esto. Aquí dice, el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión. Nuestra Trinidad es la semejanza de lo que es el sistema militar divino. Somos semejantes a Él, pero ¿qué hay que hacer para ser semejantes a Él? Tenemos en nuestros huesos el Espíritu Divino, en donde necesita información espiritual. Dice que el hombre animal no percibe lo espiritual, el hombre animal racional, sino que se ha de examinar espiritualmente. Eso tiene que ser espiritual, es un conocimiento espiritual. Nosotros tenemos que entender los bautismos que vienen al espíritu de nosotros, no vienen al alma, vienen al espíritu, y a través de querer tener la inmortalidad, porque dice los que buscamos inmortalidad, el 2:7 de Romanos, dice a los que buscamos gloria e inmortalidad, honra e inmortalidad de la vida eterna. La vida eterna es una cosa y la inmortalidad es otra. Pero los que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué dice el Señor? El que busca, halla. El que toca, se le abre. El que clama, se le responde. Son leyes de parte de Dios, pero no las hacemos y no tenemos el beneficio de que se nos apliquen esas leyes para buscar la gloria, la honra, la inmortalidad en nosotros, porque no lo hacemos, porque no lo creemos, porque el alma está llena de ADN caído. Dice que el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí está el ADN del diablo en nosotros. Se metió a través de la mujer que vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, el 3:6 de Génesis. ¿Quién sabe cuánto tiempo le dio a la serpiente, el diablo, Satanás, le dice la palabra? Platicaron y platicaron y platicaron. Ahí dice que la mujer vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La sabiduría que Satanás hizo caída, dice en el 28 de Ezequiel, enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. La sabiduría que él tenía, la corrompió. Y esa es la que entró al hombre en el Edén, porque le dio de comer a su compañero. Y hasta el día de hoy tenemos una corrupción de sabiduría en nuestra mente humana. Para poder entender lo divino necesitamos meterle a lo divino el conocimiento. Mientras no lo hagamos, estamos en el filo de la navaja, en que lo que viene para nosotros, que tiene que ver con un bautismo, lo vamos a ver rápidamente, muchos se van a quedar en el camino y van a perder su vida que el Señor le ofrece, primero aquí en la tierra y después en la eternidad. Ahí lo dice la palabra, dice, vi tronos, se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, que no habían adorado a la imagen de la bestia, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Viene el pacto para poder estar en el milenio, aquí en la tierra, resucitados 1000 años y 500 más sin Él. Eso es para los que tenemos el conocimiento de que ahí primero
Sabemos que ahí vamos a estar, es algo que nadie nos mueve cuando ya lo tenemos, lo conocemos, lo palpamos y vamos sobre él. Algo muy grande que el Señor hizo al hombre. Primero lo enseñoreó en el Salmo 8, no lo pongan en todo el Salmo 8, que es el hombre para que tengas él memoria, el Hijo del Hombre, Cristo, para que lo visites. Pues lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, de honra, de lustre, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es lo que dice la palabra, que todo a los santos del Altísimo, a los inmortales, todo nos los va a poner debajo de nuestros pies. El que venciere, pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Todas las cosas. Satanás se rebeló por 3 partes. Las 2 terceras que no tenía. No, a nosotros nos da todo, las 3 terceras partes del universo. Todo. Completito. Ese es lo que nos ofrece a los que vamos a poder salir al universo. Y lo dice a través de la palabra. Vamos a ir viendo rápidamente algo. Apocalipsis 5:6 nos habla algo importante. Y miré aquí en medio del trono y los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero, Cristo, como inmolado, que tenía. ¿Por qué dice tenía? Bueno, porque se despojó de su divinidad. Dice que en el 1:14 de Juan, dice, y vimos aquel verbo, dice, que se encarnó, fue hecho carne, dice. El verbo era Dios, dice al principio, en el 1:1, hablando de Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo, el verbo, y vimos aquel verbo que se hizo carne. Y ahí entre nosotros tenía los 7 espíritus de Dios. Pero ¿qué dice en Juan 17:5? Dice, Padre, glorifícame en la parte de abajo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Los 7 espíritus de Dios en él. Su naturaleza que dejó, que tenía antes de venir, se despojó, se hizo hombre. Lo dice la palabra por muchos lados. Dice que en ningún otro hay salvación más que en Jesucristo. Y dice Jesucristo, hombre, dice en Hechos. Porque se hizo hombre, no dicen muchos que fue Dios y hombre, porque hizo muchos milagros. No, es porque Dios estaba con él, así como puede estar con nosotros. Vamos a empezar con Zacarías 4:10, se habla de lo mismo, de los espíritus que recorren la tierra. Dice los 7, aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Son espíritus, no son inteligencias. Nosotros tenemos inteligencias, 7. Y en base a eso nos mostramos a través de nuestras obras, de cualquier tipo, nuestras inteligencias. Tenemos 7 inteligencias. Dios tiene 7 espíritus, dice la palabra, están delante de su trono, recorren la tierra, es un ejército de espíritus. Es diferente el espíritu a el ángel. El ángel es corporal, pero tiene otra dimensión en la que puede volar, puede atravesar paredes. Dios nos quiere hacer, pero no hombre, quiere hacer una nueva criatura divina para que podamos ejercer la autoridad en los cielos. Hebreos 6:2 dice que doctrina de bautismos, no dice bautismo, son 7 bautismos. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia rápidamente. Mateo 28:19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una orden que el Señor le dio a sus discípulos. Doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que lo meten al agua y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una figura. El bautismo es algo espiritual. Y se necesitan reglas para ser bautizado por el Espíritu Santo, por el Señor y por el Padre. Vamos a verlas para que podamos entender esos 3 primeros bautismos, que los conocemos porque son lo que nos habla mucho la Biblia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos habla de otros, aparte de su naturaleza, de parte de Dios. El punto importante de
el 6.1 de Hebreos que no leímos, algo dice en la doctrina. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo. Id y bautizar, dice, hablando del 28 que puso el hermano, de nuevo, por favor, si está amable. Doctrinad a todos los gentiles. La doctrina de Cristo, bautismos. El primero es ir a las aguas, arrepentimiento. Es lo que produce arrepentimiento, el perdón de pecados. Pero ese bautismo no te lleva al reino de Dios. Te da la bendición de ir a un paraíso, un X tiempo. Lo dice la Biblia por otro lado, y es otro tema que ya hemos visto y que a lo mejor lo repasamos. Bueno, la doctrina. La mayoría de gente, yo me crié en un medio donde no hay lenguas. Dicen que las lenguas son demoníacas, insultan lo que no entienden. Y las lenguas nos llevan al Señor a través de orar mucho en lenguas. Ahorita vamos a ver, dice que, hablando de el Espíritu Santo, se pide. Es algo que se pide con fe y se recibe. Por imposición de manos o por manera directa, es algo que llega a nosotros porque es una promesa. Maneja Lucas 11:13. Dice la palabra, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieron de Él? El problema del cristiano es que no creen las lenguas. Fueron para los discípulos. También lo de la venta fueron para ellos. Todos se lo echan. La persecución fue para ellos. Nosotros somos hijos predilectos. La predilección, yo soy un hijo predilecto de Dios, no es cierto. No hay ninguno predilecto. Nosotros somos lo que alcanzamos a través de nuestras obras, de nuestro deseo, alcanzar lo que uno quiere. Hay varias promesas, ¿no? La mayor es la inmortalidad. Nadie cree que podamos ser inmortales. Yo me topé casi a los 39 años con el conocimiento de un evangelio que veía yo paralíticos levantar, sidosos, cancerosos, cojos, ciegos, sordos. Un evangelio fuerte. Y me sirvió mucho. Yo estaba buscando al Señor en ese tiempo y eso me llamó a fortalecer mi fe y a buscar hasta que encontré. Bueno, Hechos 10, 44 al 48. Las lenguas, habla uno en lenguas y no las entiende uno. Dice gemidos indecibles. Dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. El Espíritu Santo. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? El 47. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y después el siguiente dice que mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Arrepentimiento, Espíritu Santo, el Señor. No quiere decir que recibieron al Señor, es un bautizo, es una semejanza. Para recibir al Señor hay que ser dignos de Él. Si no somos dignos de Él, no lo recibimos. Y hay una lista de dignidad. Ahora dice que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos, no es digno de mí. Aborrecer es amar más en comparación de. Amamos más a nuestra familia terrenal, no vamos a ser familia del Señor. El no alcanzar la dignidad del Señor, no podemos ser dignos de Él. Y la palabra dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. En Romanos 8 o 9 maneja el Espíritu de Jesús. Al final, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, no va a ir a gobernar en el milenio, no va a resucitar terrenalmente, no va a tener la oportunidad de vivir joven, 1500 años promedio, porque no tendremos el ADN adámico que traemos de
muerte, de oxidación, porque es la maldición del Edén. Habremos roto esa maldición y resucitaremos con la sangre del Señor. No entienden lo que es la sangre del Señor. Nosotros, los que vamos a resucitar con el ADN del Señor, que estaremos ahí, con una sangre limpia, no con la sangre caída que entró en Adán y que se multiplicó en nosotros y que tenemos que vencer porque es el plan de Dios. Dice que encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Tenemos que romperla, ese cascarón de incredulidad en el que fuimos creados y nacidos, con una corrupción, del diablo en nosotros, el ADN, que el corazón dice que es perverso y engañoso, nuestro corazón. Y no queremos poner al Señor a limpiar a través de la palabra, que habite Cristo en vuestros corazones, dice el 3:17 de Efesios. El Señor, la palabra del Señor que habite en nosotros para ir filtrando nuestra condición caída que traemos. Por eso es importante que podamos llegar. Bueno, vamos a Hechos 15:14. Simón ha contado, Simón Pedro, el apóstol, cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Nos visitó a nosotros, vino a dar luz a los gentiles. Es nuestro tiempo. El otro día manejé que tenemos una única oportunidad muy interesante que no tuvieron los judíos rechazaron esto, excepto los hombres de fe grandes alcanzaron a tomar esa bendición y nosotros tenemos también la oportunidad grande de alcanzar esa bendición, pero necesitamos tener la firmeza de que eso es una verdad y para hacerlo necesitamos tiempo para descubrirla. Aquí dice que nos visitó primero a nosotros. A estas señales que da el Espíritu Santo, vamos a ver el bautizo, que en el Marcos 16:17, esas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, no morirán, dice, quitarán serpientes, ángeles son las serpientes. La serpiente mayor es Satanás, lo dice Apocalipsis 20:2. El ángel de muerte es una serpiente, tiene un ejército. Y hay adoradores de la muerte, adoran a esos ángeles caídos. Y después les toca su premio de maldad, ¿no? Dice, si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Siempre y cuando la sanidad sea de parte de Dios. Porque hay gente que por alguna razón no sana. Por soberbia, porque no quiere humillarse. Es para que nosotros tengamos una bendición de un milagro fuerte. Milagro fuerte que podamos reaccionar, a que podamos seguir al Señor a través de milagros. Vamos a Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. En el anterior dice que con gemidos indecibles pide por nosotros. Ahí lo dice en la parte de abajo, hablando que nosotros no sabemos pedir. Pedimos para nuestras cosas que nos convienen para esta vida, pero el Espíritu que es eterno pide por nosotros para nuestra eternidad, pide para nuestra santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el que nos santifica es el Señor Jesús, no nosotros. Nosotros no podemos ser santos en ese tiempo. El punto de referencia es que Él pide por nuestra santidad. Y un texto que hemos manejado, que el Señor santifica, dice el 1:2 de 1 Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra de redención. Y vamos a ver que los bautizos nos llevan a ser seres divinos, pero necesitamos todos los bautizos. El más importante de todos es el del Padre, pero vamos a ver el del Hijo. El Espíritu Santo nos lleva al Señor, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas correctas.
Hechos 10:48. Lo mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús, después de bautizarlos en agua, y les cayó el Espíritu Santo, y se espantaron, dice. Se espantaron de que cayera el Espíritu Santo en los gentiles. También era para nosotros la bendición. Y primero visitó, dice, a nosotros, nos visitó el Señor. Vino a visitarnos a nosotros, y tomaré un pueblo que no era mi pueblo, y una amada que no era mi amada, nosotros. Pero tenemos que entender cómo poder ser pueblo santo, ser dignos del Señor. El Espíritu Santo se pide, el Señor necesitamos ser dignos. El Padre, vamos a Hechos 5:32. Nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este Espíritu Santo es el del Padre. Dios es Espíritu y es Santo. El Espíritu Santo es el Padre, el Espíritu Santo es el Señor, el Espíritu Santo es la tercera persona. Todos los ángeles son espíritus y son santos. No quiere decir que sean espíritus que no tengan cuerpo. El Señor tiene cuerpo. Dice, tócame, Tomás. Es la forma gramatical de decir que son espíritus y son santos. Son espíritus con cuerpo, que son cuerpos diferentes a los de nosotros, son todopoderosos. Tienen 7 espíritus dentro de ellos, que son todopoderosos. Y vamos a empezar a ver los 4 que faltan, que son 2 de poder, de destrucción, y 2 de creación de parte de Dios. Lo importante es que el Espíritu del Padre es dado a los que le obedecen. El Señor dijo, pasa de mí esa copa, no como yo quiero. Le dijo al Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre requiere de fe. El hombre que no vive por fe no puede tener el Espíritu del Padre. Es muy simple. ¿Por qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice 11:6 de Hebreos. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Si no empezamos esa parte de que tenemos que cruzar una fe y después otra más y otra más grande, para después, cuando uno levanta a alguna persona que está, por ejemplo, en estado de coma, y va uno y ora y se levanta, y después vuelve a ver otra, y va uno y vuelve a orar y se vuelve a levantar la otra, y después se vuelve rutinario, y no se maravilla ya uno de eso porque ya es repetitivo. Pero la primera fe, la primera vez que levanta uno alguna persona que tiene algo fuerte, un tumor en el cerebro, se maravilla uno, después vuelve uno a hacerlo y ya deja uno de maravillarse como se maravilló la primera vez. Es importante que nosotros vayamos creciendo de fe en fe. El 1:17 de Romanos como referencia nada más. Vamos a seguir con el Espíritu del Padre. Pues, el del Hijo es de ser dignos y el del Padre es hacer la voluntad que dice la palabra, dice en el 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es muy fácil, sencillito. Dice, al Padre le ha placido daros el reino. ¿Y que dice en el 19:21 de ahí mismo de Mateo? Dícele Jesús, si quieres ser perfecto, si quieres ser inmortal, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo y ven y sigue. Muy sencillo, vender lo que uno tiene. El que no renunciara a todas las cosas no puede ser mi discípulo. Ahí es donde el manejo del dinero, que es la raíz de todos los males, le dice a Timoteo, Pablo, salte, vete, en otras palabras. ¿Por qué? Porque el dinero es la raíz de todos los males. Engrosa al hombre, lo hace soberbio. ¿Qué pasó con el diablo? Se quiso ser igual al Altísimo. Dice que se enalteció, se ensorbeció.
el ángel caído. Creyó que podía estar a la altura del Altísimo. Y va a desaparecer. Dice la palabra que dejará de ser el ángel caído. Lo tiene para hacer su trabajo de selección. Para eso lo tiene. El Salmo 91:9 habla de, dice, no vendrá ningún mal, se caerán 1000, 10,000 a tu diestra, a ti no llegará, etcétera, etcétera. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, al Padre. Los santos del Altísimo, Daniel 7:27, son los santos que van del Altísimo. Hay los santos simples y los santos del Altísimo, los perfectos. Dice que el reino del señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Todos, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. La falta de fe es lo que hace que no se crea en la palabra. Ahí lo tiene la palabra. Apocalipsis 22:5 dice que reinaremos para siempre jamás. En la parte final del texto. Dice, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Los inmortales, los que alcancen los 7 bautismos, la naturaleza, la nueva criatura, la esposa de Dios, la iglesia, que amó a su iglesia, dice, y se entregó por ella, por los que van a ser inmortales. Los demás, dice que los santos, en Job maneja que no tiene confianza en ellos. ¿Por qué? Porque van a ser glorificados en su alma. Nuestra alma creada, nuestro espíritu de Dios que está en nosotros, es para que seamos hijos, que tengamos la naturaleza divina, que tengamos la inmortalidad. Para eso fuimos creados. Romanos 8:17. El cuarto espíritu de Dios que recibimos es de fuego. Fuego. Dice que Dios es fuego consumidor. Y dice aquí, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El padecimiento es el bautismo de fuego. Por eso viene la persecución. Dicen que nunca antes hubo una persecución tan grande como lo que hay ahorita. Bueno, pues es una consumación de creyentes. ¿Por qué? Para que podamos pagar la premisa del espíritu de fuego en nosotros. Los amigos de Daniel, los 3, fueron metidos al horno de fuego. Y fueron a decirle al rey Nabucodonosor, oh rey, dice, hay 4. Llegó el Señor y los envolvió. Dice, el cuarto parece como el hijo de los dioses. El Señor envolviendo a los 3. Dice que no tuvieron ni olor a quemado, ni sus pelos, ni sus ropas, nada. Sacaron y puso un decreto el rey Nabucodonosor acerca del Dios de ellos. El fuego. Vamos a tener poder sobre el fuego en la eternidad. Pero antes lo tenemos que adquirir en base al padecimiento. Por eso el cristiano debe entender, me conviene padecer. En el 16:21 de Mateo dice el Señor, me conviene padecer mucho, porque ahorita es el segundo de todos los seres divinos, todopoderosos. Y ahí está en la palabra. Dice que le dijo a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho a los ancianos. Nos conviene padecer a nosotros para obtener el espíritu de fuego. Lucas 12:49 y 50. Dice, el fuego vino a meter en la tierra y ¿qué quiero si ya está encendida? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustias que sea cumplido el bautismo de la cruz, el bautismo de fuego, el padecimiento. Todos los que querramos estar como hijos de Dios, con esa autoridad de llevar justicia a los cielos, segundos cielos, que es inmenso, ahí tendremos que entrarle a esto. Empero de bautismo me es necesario, es necesario para cada uno de nosotros ser bautizados en fuego. El apóstol Pedro dice, el bautismo de fuego, dice en el 1:7 de Primera de Pedro.
Dice que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, dice, bien que sea probado con fuego. El padecimiento es el fuego que viene para nosotros. Vamos al quinto, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Viene la perse para nosotros. Algunos van a ser castigados, otros van a ser castigados y flagelados. Dice que al Hijo lo castiga y lo azota, al Hijo, al inmortal. ¿Queremos entrarle a esto? ¿O queremos ser santos, castigados nada más? Como dice, no lo ponga, el 12:10 de Hebreos, que el Padre nos castiga para que recibamos santificación, no perfección. Cuando nos castiga y nos azota, ahí entra la perfección. Es el bautizo de muerte. Dice, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Un bautizo, un espíritu de poder sobre la muerte. Vamos a matar en el milenio, en eternidad. Así lo dice la Biblia. Que con la boca mataremos al impío, con el poder de nuestra boca. Ahorita, nuestra boca hay el poder de la vida y la muerte. Por eso dice que no debemos de maldecir, porque abrimos puertas al enemigo con su ejército de muerte. No debemos maldecir a nadie. Es una puerta para que se lleven a la persona que maldecimos. Debemos de bendecir. Bendecir siempre, dice el apóstol Pablo. Entonces, el punto de que somos bautizados en el tipo de muerte del Señor. Esa es la fe que lleva al reino. Dice el Salmo 55, juntadme mis santos que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Bueno, vamos a seguir más. El 6:5 de Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. Nos dice Apocalipsis 26 que bienaventurado y santo y que tiene parte en la primera resurrección. Y maneja algo importante. La segunda muerte no tiene potestad en estos. ¿Por qué? Porque ya habrán resucitado y adquirido el espíritu de vida de Dios. Dios es el único que da vida, que da voluntad. No hay ningún ser que haga eso. Satanás ha querido hacer cosas de este tipo, pero no puede. No está hecho para eso. Nosotros resucitaremos con el espíritu de vida y daremos resurrección. Lucas 24, 30 y 31. Este pasaje van Pedro y Juan, siguieron y el Señor les empiezan a decir, creímos que el profeta, era el que nos iba a librar a Israel. Creímos, dice un poco antes. Y el Señor les dice, oh, insensatos y tardos para entender las Escrituras. Vamos un poquito atrás, hermano. Vamos a Lucas 24. Dice en el 21, mas nosotros esperábamos que Él era el que nos había de redimir a Israel. Y ahora dice, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado. Dice el 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Y ya dice acerca de eso. Pero en el 29 dice que le detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado, y entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Dice que partió el pan. Sabemos que la Santa Cena es de vino y pan. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, el pan. Y dice que abrió los ojos de ellos al compartirle el Espíritu del Padre, que es el pan del cielo. Por eso necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Dice
en el 1:17 de Efesios. Dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, de espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Necesitamos, para poder tener la naturaleza divina, brincar al espíritu de nuestros huesos y llenarla de los 7 bautizos espirituales, de los espíritus todopoderosos de Dios, para que luego, al final de los tiempos, dice el 10 de Hebreos, 10:14, perdón, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estos son los hijos de Dios, dice Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye el Hijo hecho perfecto para siempre. Después de la ley, ya vimos que la ley dice que ni un tilde ni una jota perecerá, que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando se ha entregado esa ofrenda perfecta en los cielos, el Hijo va a ser hecho perfecto para siempre. Ahí el camino es el camino de los 7 espíritus. El Señor caminó y obtuvo los 7 espíritus. Por eso dice que debemos de seguir sus huellas, sus pisadas, porque ese es para obtener la divinidad. Él vino a obtenerla, se despojó de ella y después la obtuvo en base al camino que hizo. Nada más. Si nosotros no caminamos como Él caminó, no vamos a poder tener la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso la palabra está escondida, el propósito para cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos ejército de Él. El cuerpo de Cristo es el ejército de guerreros. La iglesia de Cristo es el ejército de guerreros. La esposa del Señor es el ejército de guerreros. Y vamos a tener una bendición muy grande de estar por encima de todos los seres vivientes, excepto vamos a estar bajo la voluntad bendita del Señor para siempre, y hechos perfectos. No nos vamos a hacer a querer desobedecer porque vamos a tenerlo todo. El que tiene todo no puede querer algo más. Lo tiene todo. Dice el 21:7 de Apocalipsis, con eso terminamos. Dice que el que venciere poseerá todas las cosas, todo. No tenemos por qué querer rebelar contra algo que es nuestro. Todas las cosas van a ser del vencedor. Aquel que sea hijo, que obtenga los 7 bautismos de los Espíritus de Dios. El Señor nos ofrece todo. El Señor nos quiere poner bajo el control del universo. Para eso nos creó. Los seres creados, como se revelaron. Nosotros nos va a hacer una nueva criatura divina, en donde hay una perfección y en donde todo va a ser nuestro. Es importante que le pongamos las fuerzas que se requieran para obtenerlo. Dios les bendiga, hermanos.